También agradecerles a todos por estar hoy día presentes aquí, todos los miembros de la asociación, las personas que están invitadas también. Eh, Como sabemos, estamos realizando un conversatorio cada mes con diferentes profesionales de destacada trayectoria para tocar diferentes temas relacionados a la terapia sistémica y principalmente que nos pueda nutrir a todos y aportar a nuestra formación profesional. El día de hoy, ya ustedes estaban escuchando un poco la conversación, tenemos al doctor Esteban Lazo, él es psicólogo, tiene un doctorado en psicología social, tiene un máster en terapia familiar sistémica, eh, además también es editor de la revista Redes, que es la revista de relatos, tiene varias publicaciones científicas y últimamente él está desarrollando un tema acerca del cual vamos a conversar con él sobre la terapia con clave emocional, que por lo que entendemos, pues siempre el tema de las emociones ha sido a veces dejado de lado, ¿no? Sobre todo en los en los inicios del modelo sistémico, pero luego ya junto con Esteban y varias personas, pues está retomando otra vez la importancia de ello. Él ya nos hablará a más detalle al respecto. Primero, antes de escuchar a Esteban Lazo, quien es justo como lo planteaba, es ecuatoriano de nacimiento y ahora radica en México, es docente también de la universidad allá, investigador y también pues docente de formaciones en la ciudad de Guadalajara, donde radica. ¿Okay? Bueno, damos pase al doctor José Baldión, quien es el presidente de la asociación y nos dará pues las palabras de bienvenida a este evento. Gracias, Edén. Muy buenas noches con todos. Quiero darles una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están participando de este conversatorio, de esta charla. Bienvenidos a los que ya son asociados de este grupo que hemos formado de la Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos en el Perú. Pero bienvenidos también a quienes no forman parte de la asociación, pero tienen el gusto de acompañarnos en esta noche. Si son sistémicos, pues los invitamos a que puedan participar de nuestra asociación. Al final podemos darles algunas pautas para que puedan inscribirse, participar y también disfrutar de algunos beneficios que tenemos para los que forman parte de la asociación. Y los que no son de la línea sistémica, pues los invitamos a que puedan formarse en este modelo extraordinario que es la terapia familiar sistémica, ¿no? Tenemos 4 escuelas principales, entre otras. En Cajamarca está EDEN, en Lima estamos la escuela IPAMA de Duniacayo, el centro de terapia familiar de Elías, de Luis Elías, y el mío que es Nuevas Sendas. Así que la invitación abierta para que puedan participar, ¿no? Queremos anunciarles que por ahora estamos trabajando con 2 canales de YouTube, la Asociación Sistémica. Tenemos el programa Conexión Familiar, que es un programa, un canal de YouTube dirigido al público en general, especialmente a los padres, a las familias, donde cada miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar abordando un tema dirigido a las familias. Así que pasen la voz y vamos a estar enviándoles también la publicidad respectiva. El próximo 18 vamos a estar anunciando un tema. Y tenemos el programa Conexión Sistémica, que sí es un programa dirigido a terapeutas, a psicólogos. No está dirigido para el público en general, ¿no? Y este programa lo dirige Edén Castañeda desde Cajamarca Diana Gutiérrez desde Lima también, ¿ya? Y cada mes, una vez al mes, vamos a tener el segundo miércoles de cada mes, acuérdense. El segundo mes de cada miércoles. La hora puede variar, pero es el segundo miércoles, no va a variar el día, porque a veces podemos tener expositores del extranjero o de Europa, ¿no? Que el cambio de horario es complicado. Vamos a tener un tema. Ya tuvimos la primera presentación en la cual hicimos una entrevista a Juan Luis Linares y hoy estamos en nuestro segundo programa en la que vamos a tener este tema de la terapia en clave emocional. Visiten nuestro canal, nos ubican como Conexión Sistémica. Hay varios videos de algunos relatos en los que hemos participado y que están grabados y pueden tener acceso libremente ustedes ahí, ¿ya? Dicho esto, ahora sí quiero dar pase a Esteban. Esteban, gracias, en verdad, gracias por tu apoyo, gracias por aceptar la invitación.
Esteban Lazo desde México, pero él es ecuatoriano, es un excelente maestro, es muy investigador, es un lujo en verdad tenerlo, ha hecho publicaciones, así que lo que vamos a aprender hoy día va a ser muy rico en verdad. Gracias Esteban y adelante por favor. Muchas gracias, José. Bueno, gracias, José y Edén, por la invitación. Para mí es un gusto compartirles el trabajo que he podido hacer. Em, la, no sé si empiezo ya, Edén, Eh, o eh, quieres. bueno, no, en realidad, recalcar, gracias José, recalcar el tema de hoy día que es la terapia con clave emocional, y en realidad es hacer un conversatorio dinámico, vamos a tener unos 40 minutos para que tú puedas presentarnos, hablarnos sobre lo que estás trabajando y los últimos minutos van a ser de preguntas pues de las personas que están participando. Yo te haría una pregunta general, Esteban, y a partir de ahí comenzamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la terapia con clave emocional? Ujú. Ok, excelente. Bueno, pues como les decía, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartirles lo que vengo trabajando hace años ya. Básicamente lo que les voy a compartir hoy es lo que está en este libro. No sé si se vea. Se ve al revés, tal vez, ¿no? ¿Se ve bien? Ok. Terapia Experiencial Profunda, que es un libro que publicamos el año pasado con Alfredo Canevaro en la editorial Morata, eh, que tiene que ver con un trabajo de muchos años que he llevado yo mismo en relación con la incorporación de las emociones dentro de la tarea terapéutica, ¿no? Sistémica e incluso más allá de la terapia sistémica. Eh, entonces, cuando hablamos de terapia en clave emocional, hablamos de la palabra o el término clave emocional tiene varias acepciones. ¿Por qué le llamo en clave emocional? Ujú. En la música existe una metáfora que es la clave. La clave es, digamos, cuando hay un pentagrama, la clave es la nota específica que se marca en una de las rayas del pentagrama para indicar cuál es la escala en la que vas a trabajar en ese pentagrama, digamos, ¿no? La clave de sol, clave de fa. Entonces, eh, una clave es como, en música, es como aquella nota hacia la cual deben tender o gravitar todas las demás notas de una sinfonía o de una tonada. La nota en la que de alguna manera inicias y a la que de alguna manera tiendes. Pues la emoción y la necesidad, que está por debajo de la emoción, son desde mi punto de vista las claves de la terapia y de la experiencia humana. Entonces, por eso le llamo en clave emocional. Em, la segunda cosa que se toma entre otras muchas, que se toma de la metáfora musical es que eh, tú puedes tocar una misma canción en diferentes claves sin que deje de ser la misma canción. Es decir, lo que se llama transponer. Transpones una tonada de una clave a otra y aunque te suene distinto, la puedes reconocer porque la relación entre las notas es la misma, ¿no? Aunque esté en otra clave. Eh, Esto aplicado a la terapia quiere decir que independientemente del enfoque terapéutico que uno tenga, o sea, porque uno puede ser sistémico, cognitivo, psicodinámico, a día de hoy psicocorporal, um, humanista, gestáltico, independientemente de eso, puedes profundizar tu trabajo dándole una clave emocional. Es decir, más que ser un modelo de terapia aparte de los otros, como otro distinto, lo que propongo es como una forma de trabajo en terapia que trasciende los modelos y que se puede aplicar independientemente del enfoque. Claro que es compatible con todos los enfoques en la medida en que respeten ciertas guías que son, para mi punto de vista, básicas en cualquier terapia. Eh, entonces es un enfoque, es una propuesta que nace dentro del contexto sistémico, pero realmente es tributaria de todos los enfoques, porque yo tuve la suerte y el esfuerzo de estudiar prácticamente todos los enfoques. Me formé en el enfoque psicodinámico inicialmente, luego estudié el cognitivo, luego estudié el humanista y finalmente me formé, digamos, más especializadamente en el sistémico, que desde mi punto de vista es el epistemológicamente más complejo y que permite, por tanto, es más fácil, siendo sistémico, acercarte a los cognitivos, los humanistas y los psicodinámicos, que no siendo psicodinámico acercarte a los demás, o siendo cognitivo, o siendo humanista, ¿no? Es como nuestro enfoque sistémico tiene la ventaja de que es mucho más flexible epistemológicamente, ¿no?
Entonces, en este viaje, en esta trayectoria de estudiar todos los enfoques, siempre mi pregunta fundamental era, ¿qué es lo que anima a los enfoques? ¿Qué es lo que hace que una terapia funcione independientemente del enfoque? A día de hoy, gracias a la investigación empírica, sabemos que lo que determina la eficacia de una terapia no es la escuela a la que pertenezca el terapeuta. Porque hay enfoques terapéuticos que dicen que son los más eficaces, ¿no? Pero eso es mentira, es propaganda en realidad. Porque lo que la investigación empírica ha demostrado es que todos los enfoques son igual de eficaces. Lo que se llama el veredicto del pájaro dodo. Todavía es muy discutido, pero la evidencia se inclina en esa dirección. Es decir, los cognitivos, sistémicos, psicodinámicos y humanistas son igual de eficaces. Lo que determina la eficacia, el éxito, el fracaso de una terapia no es el enfoque del paciente, del terapeuta, perdón, sino, entre otras cosas, relación o el encuentro, la posibilidad de sincronización o de armonía entre paciente y terapeuta, que a su vez depende de dos grandes factores, ¿no? Que son la relación terapéutica por un lado y el contrato terapéutico por otro. Entonces, la evidencia empírica demuestra que los enfoques en realidad no determinan la eficacia de la terapia. Lo que determina la eficacia de la terapia es qué haces tú como terapeuta ya dentro de un proceso terapéutico. Y por tanto, de una u otra manera, todas las terapias que funcionan más o menos hacen lo mismo. Lo hacen de forma distinta, pero más o menos hacen lo mismo. Mi pregunta siempre desde un inicio fue, ¿qué es esto mismo que hacen las diferentes escuelas terapéuticas y por qué funcionan? O sea, ¿qué es lo que un cognitivo, un sistémico, un humanista y un psicodinámico pueden terminar haciendo cada uno desde su punto de partida distinto que genera un cambio en último término en el paciente? Y en esta búsqueda di al final con un tema que en la terapia sistémica ha sido muy poco desarrollado. De hecho, ha sido muy poco desarrollado, salvo quizá en la terapia humanista, en todas las demás. Es decir, en terapia, los que empezaron estudiando la emoción, digamos, en psicoterapia, fueron los humanistas propiamente, ¿no? Rogers y sobre todo Peirce, de alguna u otra manera se acercaron al trabajo emocional en terapia. El psicoanálisis no maneja hasta el día de hoy todavía el concepto de emoción. El concepto que usa el psicoanálisis en términos muy generales es el de afectos, que es un concepto arraigado en la tradición europea, ¿no? O freudiana en último término, de afectos, que es lo que nos afecta, ¿no? Es un concepto de honda raigambre filosófica, está en Spinoza, está en Pascal, pero no es exactamente una emoción, es un concepto más impreciso que la emoción. Y la terapia psicodinámica hasta hace no tanto tiempo, quizás hasta hace unos 30 años, ¿no? Hizo énfasis más bien en las pulsiones o los instintos, como en otro término, que en las emociones. Y la terapia cognitiva realmente, las emociones eran algo secundario desde el principio de la terapia cognitiva, porque ya desde que Ellis promulgara su primer manual de terapia cognitiva donde ponía lo del ABC, ¿no? Que es A es una situación en el mundo, B es belief, o sea, creencia, y C es la consecuencia, dentro de las cuales estaba la consecuencia emocional. Pues Ellis ya decía que la emoción es consecuencia de la creencia. Entonces hay que trabajar la creencia. En terapia sistémica en particular, la emoción también empezó con una maldición de fondo, porque Bateson, que fue no el padre, pero sí el abuelo de buena parte de la terapia sistémica, porque tuvo una gran influencia en los años 50 y 60 como partícipe del equipo de Palo Alto y todo, ¿no? Bateson consideraba que el concepto de emoción no sirve para nada, decía que la emoción es un principio dormitivo. Ahí se equivocó de cabo a rabo el compa Bateson. Bueno, era muy inteligente, pero claro, ahí se equivocó por completo. Pero eso le dejó una maldición al concepto que hizo que los sistémicos aborrecieran y abomináramos del concepto hasta hace no tanto. Y de hecho,
prácticamente no existe en terapia sistémica modelos de trabajo con la emoción como no sean los que de alguna manera hacía Virginia Satir al inicio o Whittaker también al inicio, que más o menos quedaron sueltos, porque no alcanzaron a crear una escuela propiamente dicha, ¿no? Satir y Whittaker eran grandes terapeutas, pero no eran buenos teóricos. Satir era trabajadora social, con lo que su formación de base no le daba para hacer una teoría muy potente. Su teoría es bastante inconexa, es rudimentaria. Además, en su época no se sabía casi nada de las emociones. Y Whittaker era psicodinámico de origen, pero aunque era un teórico un poco más potente, era muy desorganizado. Uno lo lee en sus textos y es claro que tenía ideas brillantes, pero eran como destellos, ¿no? Soltaba un destello y te quedabas impresionado, pero ahí quedaba, ¿no? No lo relacionaba con las demás ideas, no construyó una teoría completa, ¿no? Un cuerpo teórico que pudiera heredar a sus seguidores. Y ya en los 70, el trabajo con las emociones desapareció, es decir, entre los 70 y los 80, las grandes cosas de los pioneros como el Whittaker, Satir, Minuchin, quedaron en desuso bajo el imperio de la terapia constructivista sistémica en ese momento, de las influencias de Maturana. Eh, Maturana con su idea de que no se puede hacer interacción instructiva, ¿no? Entonces, la terapia sistémica que en los 70 y 60 había sido muy directa, intervenciones tipo Minuchin, de que en plena sesión le decías, haga usted esto, señora, le agarrabas al hijo para que no se metiera en el conflicto, intensificabas los conflictos y tal. En los 80 fue derivándose hacia lo que ahora serían las terapias dialógicas, ¿no? Es decir, ya los terapeutas no intervenían directamente, sino que hacían preguntas y sugerencias y construían discursos y narrativas. Entonces, la terapia sistémica se apartó del trabajo con emociones, del trabajo directo y experiencial con emociones, y lo perdió de vista, literalmente lo perdió. En las formaciones sistémicas a día de hoy, en la mayor parte de lugares, sobre todo en América Latina, que tiene una fuerte influencia norteamericana, eh, el trabajo con emociones es indirecto, en el mejor de los casos. O sea, en sesión está trabajando con la familia y en la sesión alguien se entristece y se pone a llorar, por ejemplo. Lo que se hace es hablar acerca de, o sea, el terapeuta pregunta, por ejemplo, hace una pregunta circular, ¿no? Le dice al esposo, ¿qué efecto tiene sobre ti ver que tu mujer se pone a llorar? ¿No? Eh, o tal vez hace una pregunta o un comentario del estilo de, me pregunto cómo maneja la tristeza esta familia. Eh, que no es que esté mal, pero todas esas cosas son evadir la experiencia concreta de la emoción. O sea, la persona en ese momento tiene una emoción que está activándose, que está presente, en lugar de entrar en ella y aprovecharla para generar un cambio intenso, potente, que permita un contacto distinto con el resto de familiares, lo que hacemos los terapeutas normalmente es evadirla, hablar acerca de ella y de esa manera diluirla. Porque la realidad es que la mayor parte de terapeutas nos sentimos atemorizados frente a la emoción, nos da miedo, nos da miedo. O sea, no sabemos, sentimos que vamos a perder el control. La persona se pone a llorar y ahora ¿qué hago? ¿Cómo hago? No sabemos interpretar cuando la emoción va a conducir a un... No, nos cuesta mucho. Y es lógico porque no tenemos esa formación, no hemos sido formados en eso. Si somos sistémicos, ya si somos cognitivos o psicodinámicos, ni hablemos. Eh, y si somos humanistas, quizá un poco más, pero también hasta un punto relativamente limitado, porque si somos, por ejemplo, si trabajamos gestálticamente con la silla vacía, por un ejemplo, que sería esto de poner al padre imaginariamente en la otra silla, ¿no? Claro, pero los sistémicos tenemos una gran ventaja de los otros tres enfoques, que es que nosotros podemos invitar a la familia. O sea, no, no tiene mucha lógica trabajar de forma indirecta con la relación con el papá si tú puedes invitar al papá de carne y hueso para que se siente ahí, porque es el papá, él es quien instaló esa figura interna dentro del paciente o la paciente. Entonces, nosotros que tenemos esa ventaja la desaprovechamos porque no sabemos trabajar con las emociones. No, cuando emerge una emoción intensa no sabemos qué hacer con ella y lo que hacemos es cambiar de tema para evadirla
y de esa manera evitar perder el control. Y eso es así en la gran parte de formaciones. Entonces, de estas sucesivas comprensiones que fui teniendo y del encuentro con grandes maestros, el mismo Juan Luis Linares, que fue mi profesor, o Alfredo Canevaro, o Leslie Greenberg, o Michael Mahoney, o una serie de, o Tom Anderson, con el que también tuve clase, o una serie de grandes maestros y maestras que me pude encontrar en el camino, felizmente, eh, fui integrando todo esto en una forma de concebir la terapia y de hacer el trabajo terapéutico que pone en el centro del trabajo la experiencia emocional y que trabaja a través de la emoción, utilizando, más que utilizando, tomando la emoción como el canal o el punto de partida a través del cual generamos un cambio profundo que se da en las necesidades. Entonces aquí voy a hacer un brevísimo resumen de lo que está explicado en el libro. Para más ampliación lo pueden buscar y leer, está de venta, en cualquier caso lo pueden comprar en digital en la misma editorial Morata. Uno de los problemas cuando uno trabaja con emociones o cuando hace un trabajo en relación con las emociones es que existe un discurso muy instalado en la sociedad contemporánea según la cual hay que trabajar con las emociones mismas. Conceptos, términos como el manejo de las emociones, gestión emocional, incluso el concepto de inteligencia emocional, que a mi juicio es un concepto poco útil, poco propicio. Entender que hay que trabajar con las emociones como si la emoción fuera el objetivo de la intervención. Como si, por ejemplo, la persona está triste y yo tengo que quitarle la tristeza, esa tristeza convertirla en emoción. Incluso hay modelos terapéuticos que son humanistas o que trabajan, por ejemplo, la terapia enfocada en emociones de Leslie Greenberg o la terapia enfocada en emociones de pareja. Parten de esa idea que yo creo que es un error. La idea de que hay que trabajar sobre la emoción para transformarla en otra emoción. Yo creo que eso es una equivocación, porque la emoción no es la base de la pirámide, está casi en la base, pero es un testigo. En la terapia en clave emocional, que está explicado en el libro, es que tenemos dos necesidades relacionales básicas, ¿no? Que es relacionales porque son las necesidades que emergen en las relaciones que tenemos con otros y otras. Que son afecto y respeto. Los seres humanos necesitamos sentirnos ser queridos y necesitamos ser respetados. Y esas son las dos. Estamos más en términos relacionales. Obviamente hay otros niveles de necesidades, las necesidades biológicas. Necesitamos comer, respirar, etc. Claro, es así, pero en términos de relaciones con los y las demás, que nos quieran y nos respeten. Aquí, por ejemplo, recojo lo que dice Juan Luis, que es lo del amor, ¿no? El papel fundamental del amor en las relaciones humanas, ¿no? Su célebre frase de somos animalitos amorosos y nos enfermamos cuando el amor nos falta, o la otra todavía más bonita de somos primariamente amorosos, secundariamente maltratantes, ¿no? Pero lo integro con esta concepción de que la necesidad afectiva, la necesidad de amor, está junto con la necesidad de respeto y son distintas pero interrelacionadas. Necesitamos que nos quieran y nos respeten. También, como todos los seres humanos, tenemos una relación con nosotros mismos porque tenemos autoconciencia, somos, como decía la filosofía existencialista Sartre, somos seres para sí, ser para sí, o sea, seres para nosotros mismos. Tenemos también una relación con nosotros mismos y por tanto también en esa relación emergen las necesidades. Necesitamos querernos a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Y hay una relación entre estos dos planos. En el plano de las relaciones interpersonales con los otros,
sobre todo en las relaciones iniciales, en las relaciones primarias, cuando somos muy pequeños o pequeñas, cualquier deshonra, que así le llamo, cualquier momento, cualquier instancia en donde lastimen nuestras necesidades, instala en nosotros una tendencia a lastimar nuestras necesidades en nuestro fuero interno, en nuestra relación con nosotros mismos, que es donde crece el síntoma. El síntoma crece en nuestra dificultad para reconocer y honrar nuestras necesidades. Cuando sentimos una emoción, en cualquier situación, la emoción es un resultado, es un testigo de que alguna de las dos necesidades o las dos están siendo involucradas o afectadas en esta relación. Por ejemplo, si yo me siento molesto, es porque siento que en esta relación o en esta interacción no me están respetando. Eso no forzosamente quiere decir que no me estén respetando, pero sí quiere decir que así lo vivo yo. Porque puede que yo, por ejemplo, tenga una alta sensibilidad a ese tema, precisamente porque en mi infancia me lastimaron mucho, y entonces esa necesidad me es muy presente y constantemente estoy intentando forzarla, ¿no? Que sería un síntoma, por dar un ejemplo. Sería en último término la base del trastorno narcisista de personalidad. Pero si me siento molesto es porque la necesidad está presente. No tiene sentido que yo como terapeuta trabaje sobre la molestia o el enfado o la ira en sí misma, porque no estoy trabajando lo que la hace emerger, lo que es su base, su causa. Entonces es como si estuviera anestesiando un dolor de muelas, sin trabajar la caries que produce el dolor. Eso lo único que voy a conseguir es que la caries empeore. Si es que yo, y por eso yo tengo una crítica muy profunda frente a todos esos modelos de gestión de las emociones y manejo. Si yo le enseño a las personas a manejar sus emociones, que en realidad en último término es anestesiarlas, es silenciarlas, lo que consigo no es que mejoren, lo que consigo es que ignoren sus necesidades, las sumerjan y después sus necesidades exploten de manera violenta en algún momento, generando síntomas más agudos. Entonces, el trabajo en clave emocional no tiene que ver con cambiar la emoción, tiene que ver con aprovechar la emoción para, a través de la emoción, que la persona pueda honrar su necesidad en la relación en la que está involucrada. Si me siento triste, por ejemplo, en una situación, la tristeza es un tributario, es un testigo, es un indicador de que estoy sintiendo una pérdida y de que esa pérdida me afecta. Es importante. Mientras yo no reconozca qué estoy perdiendo, qué siento que estoy perdiendo, no puedo honrar mi necesidad de afecto en este caso y no puedo transformar la relación. Esto es, una vez que yo le explico esto, es ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo en una relación con alguien sepa que estoy molesto si no sé por qué? Supongamos que mañana estoy enfadado con mi esposo. Entonces voy y le digo, oye, estoy molesto. Y ella me va a decir, ¿por qué? Y si yo no puedo responder a esa pregunta, no sirve de nada expresar mi emoción. Es que ese es otro de los malentendidos terapéuticos, ¿no? La de que expresar la emoción en sí mismo es terapéutico. No, no lo es. Porque yo voy y le digo, estoy molesto contigo, tal y cual. Ya, pero si no sé por qué, no sirve de nada que se lo exprese. La expresión de la emoción sirve cuando me permite reconocer mi necesidad y la manera en que está presente en esa relación. Si es que no, entonces no sirve. No es más que un saludo a la bandera. Y puede convertirse en un problema. De hecho, dicho sea de paso, esto es lo que les pasó a los terapeutas sistémicos de los años 70, empezando por Jay Haley, y lo que les condujo a pensar que la emoción no tiene sentido trabajarla en terapia. Como ellos no sabían lo que había debajo de la emoción, o sea, las necesidades, creían que lo que había que hacer un poco a la manera empírica de Minuchin. Minuchin lo que sabía hacerlo así empíricamente, porque llegó a ello de manera de ensayo y error. Un poco como Minuchin era, bueno, ahí veo que medio hay un conflicto en la pareja, entonces que se intensifique y veamos qué pasa. Entonces, claro, el resultado es que a veces funcionaba y a veces no, porque obviamente si tu estrategia terapéutica es veamos qué pasa, entonces es un tiro al aire. Estás disparando al aire a ver si logras acertar. A veces funciona y a veces no. Y eso es porque tu teoría es insuficiente. No sabes lo suficiente como para explicar o entender lo que está pasando. Entonces,
Los terapeutas sistémicos en esa época se dieron cuenta de que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, ¿no? Esteban, yo seguí, estaba escuchando todo. Pero espera un segundo. Sí, Sí, sí se escucha. Sí, sí. sí, todo normal, ¿ah? Por si acaso ahí les hemos puesto el canal de YouTube de Esteban para que lo conozcan un poquito más y también el libro que está mencionando está el link de Morata, ya por si acaso. Muchas Adelante, gracias. adelante. Sí, es que los perdí por un segundo. Estos audífonos se desconectan por quién sabe qué. Bueno, entonces decía, eso es lo que desconectó a los terapeutas de la emoción y lo que condujo a Jay Haley, por ejemplo, a afirmar varias veces, en sus escritos lo dice, que con la emoción no se debe trabajar en terapia. Bueno, porque él no sabía, ¿no? Y no tenía por qué saber porque escribió hace 50 años, ¿no? Entonces no tenía el conocimiento que ahora tenemos. En el libro lo que hago es presentar un modelo de trabajo basado en cómo, a través de la emoción, alcanzar la necesidad y cómo trabajar esa necesidad en el contexto de las relaciones fundamentales. Básicamente en terapia individual, normalmente el contexto de las relaciones primarias con los cuidadores, los padres, los hermanos también incluidos, y en terapia de pareja en el contexto de la relación de pareja, incorporando algunas técnicas de trabajo emocional experiencial activo profundo que provienen de Alfredo Canevaro, como el ritual de la mochila, la técnica del agradecimiento recíproco, la técnica de las proyecciones, la técnica de la intimidad, que están explicadas en el libro también. En, bajo la pretensión o el interés de que la conexión emocional entre, entre las personas se basa en que sus necesidades están armonizadas, porque ambos honran su necesidad. Y de que cuando ambos honran su necesidad, la relación avanza de una manera u otra, las personas maduramos, nos hacemos más auténticas, más sinceras, más claras con respecto a quiénes somos, eh, y por tanto nos involucramos en vínculos cada vez mejores, cada vez más reales, cada vez más claros. Y a través de bueno, y en el libro explico como un camino, un recorrido terapéutico para individuos y parejas, ¿no? Que incorpora estas comprensiones de la emoción y de las necesidades, juntándolas con otras teorías sistémicas. Bajo la lógica, como les decía en un inicio, de que se puede aplicar independientemente del enfoque. O sea, tú puedes ser terapeuta narrativo, incorporándole una clave emocional, le das profundidad a tu intervención. Puede ser sistémico, eh, digamos, de palo alto, incorporas una clave emocional y le das profundidad, y así sucesivamente, ¿no? Eh, el último tema que quizá, porque hay muchas más cosas que podríamos tocar, ¿no? Pero el último tema que quizá podría abordar muy brevemente tiene que ver con el tema de las necesidades. Otra de las cosas sustancialmente diferentes entre este modelo y quizá la totalidad de los demás, porque hasta donde yo he podido leer, esto no está recogido en ningún otro modelo terapéutico, es que las necesidades, desde mi punto de vista, la salud no tiene que ver con satisfacer las necesidades, sino con honrarlas. Evidentemente es mejor satisfacerlas y es importante tener una dosis mínima de satisfacción. Necesitamos tener una dosis de afecto y de respeto en nuestras vidas porque si no, sufrimos, nos enfermamos. Hay investigación ahora dentro de lo que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, un término así, pero que básicamente lo que concluyen es que cuando los seres humanos no reciben afecto y respeto, se enferman eventualmente, físicamente. Eh, por ejemplo, la falta de respeto sistemática, o sea, la humillación sistemática, conduce a un estado permanente de estrés crónico, que a su vez conduce a una constante secreción de cortisol, y el cortisol, que es una hormona la hormona del estrés, ¿no? El cortisol secretado permanentemente genera inflamación en el cuerpo, en los tejidos del cuerpo, y esa inflamación eventualmente conduce a que algún tejido se comprometa y caiga víctima de una enfermedad. Y ahí están todas las enfermedades psicosomáticas, la dermatitis, la colitis, la fibromialgia, etcétera, etcétera, que tienen este componente de fondo. Eh, entonces, claro que se requiere un nivel de satisfacción básica, pero el problema para la salud no nace de que
que satisfagamos siempre nuestras necesidades, porque obviamente no siempre vas a ser respetado, no siempre vas a ser querido por quien tú quieres, ¿no? Consiste en que logres identificarlo para que tú puedas honrar esas necesidades y reconocer qué parte de ti está siendo afectada o lastimada por una situación o relación, de forma que puedas tomar decisiones al respecto. La salud, por tanto, no consiste en que te den lo que no te dieron, porque ya no te lo pueden dar, es imposible. Consiste en que logres reconocer eso que no te dieron y dejes de exigirlo, dejes de reclamarlo, pero también dejes de resignarte a no recibirlo, porque ambas son posturas autoderrotistas. Exigir es obligar al otro, y si tienes que obligarle es porque crees que no lo mereces. Y resignarse es aceptar que no lo merecías y que nunca lo vas a recibir y colocarse en una posición depresiva, victimista, con lo cual también es patológico. Esta parte es la más difícil de explicar porque no basta con que yo le explique, las personas tienen que relacionarlo con su experiencia. En el diplomado de terapia en clave emocional que imparto aquí en México, en Guadalajara, que duró un año, siempre al inicio del diplomado les digo, les voy a explicar esto de honrar la necesidad, pero no lo van a entender sino hasta dentro de unos meses. Y siempre después de 3, 4 meses vienen los alumnos y alumnas y me dicen, ¿sabe que ya empecé a entender? Porque es un cambio de perspectiva, requiere un cambio de visión con respecto a tu propia experiencia, el poder incorporar lo que es honrar y diferenciarlo de lo que podría parecer, pero no es. Es un cambio muy sutil. Entonces, requiere un tiempo de masticarlo. Entonces, siempre lo explico, pero también advierto que la explicación en sí misma no va a conseguir que se interprete el concepto. En el libro, de todas maneras, está explicado en términos más teóricos, más complejos. Honrar una necesidad es básicamente confirmarla o reconfirmarla en el contexto de una relación determinada. Y deshonrarla es desconfirmarla, ¿no? Que es un concepto, es una noción antigua de la terapia sistémica, tomada de Palo Alto, pero que en realidad se origina en el grupo de los ingleses, de Lane y Sterson, que a su vez la toman de Martin Buber, que era un filósofo centroeuropeo, ¿no? El filósofo de la relación del tú, ¿no? Del yo y el tú. Y bueno, eso así en resumen sería lo que comprende la terapia en clave emocional. Tiene muchos más elementos. Hay un análisis de lo que es la ecología emocional, cómo se relacionan las emociones de una persona con otra, las emociones primarias y secundarias, su relación con los sistemas de creencias, su relación con las necesidades, cómo las emociones generan creencias que a su vez subyacen a conductas, y cómo estas generan lo que llamaran los terapeutas sistémicos la danza de las interacciones familiares, los principios de la terapia en clave emocional, por qué desde el punto de vista de la clave emocional siempre es mejor hacer algo que hablar acerca de ello. Hay que tratar de ser lo más directos posibles. ¿Por qué cuando se ha logrado una conexión emocional profunda, intensa entre los participantes de una interacción, de una relación, es mejor no comentarla? Porque estas intervenciones son como contar un chiste. Si tú cuentas un chiste y no funciona, no lo puedes explicar. Y si sí funciona, si a la gente le da risa, explicarlo le quita el chiste. Es lo mismo. Cuando tú haces una intervención potente que genera cambios, hay que dejarla allí para que se vaya dosificando en lo que las personas vivencian. Y bueno, y así muchos más principios y elementos que podríamos abundar durante mucho tiempo, ¿no? Ya les comento, toma un año entero el diplomado que imparto sobre este tema. Y bueno, creo que eso sería como una breve introducción. Estamos perfectamente dentro del tiempo. No sé si tengan preguntas o dudas que podamos a continuación abordar. Sí, muchas gracias, Esteban. Bastante interesante, ilustrativo, como lo has planteado. Efectivamente, vamos a dejar ahora el espacio para que las personas pues, puedan hacer alguna pregunta al respecto de lo expuesto por Esteban. Quizá mientras van pensando, quiero yo empezar con una pregunta. Disculpen, sé que tenemos que dar preferencia, pero puede ayudar a aprender un poquito más. Lo que dices, Esteban, y algo te pregunté en Costa Rica, ¿no? Pero es bien revolucionario en el sentido que Sue Johnson en su terapia focalizada en emociones, ella señala que hay que cambiar las Sí, emociones si queremos sí, cambiar las interacciones y todo eso, ¿no? Tú claro. planteas
de manera absoluta que no tenemos que cambiar las No. emociones. O sea, ¿Te he mi entendido bien o planteamiento... mal cambiar las interacciones sería o qué? A ver, explícanos eso un poquito. No, a ver, yo creo que Sue Johnson dice eso porque lo toma de Greenberg, que fue su maestro. Sí, Y yo sí, estudié claro. con los dos. Bueno, Ujú, lo que yo digo es que la emoción es un resultado, no es una causa. O ujú, sea, proponerte como objetivo terapéutico cambiar la emoción es como si estuvieras manejando y creer que por mover la aguja del velocímetro vas a ir más rápido. Y no es así. La aguja del velocímetro es una consecuencia de la velocidad a la que vas, pero no es la causa de ir más rápido. ujú, El cambio emocional es una consecuencia del cambio, pero no es la causa del cambio. La causa del cambio es la posibilidad de acomodar, honrar tus necesidades en el contexto de la relación, porque eso conduce a modificar la relación, lo que cambia la emoción. O sea, yo estoy molesto ahorita por X tema. Y entonces logro acomodarlo en mi fuero interno, converso conmigo, a lo mejor hablo con alguien, hasta que lo entiendo. Entiendo de qué manera esto que acaba de pasar, lo que sea, me molestó. Solo entonces el enojo, la ira, da paso a lo que sea que venga después. No porque la emoción se convirtió en otra, sino porque yo al final comprendí lo que me pasaba, entendí cómo mi necesidad está involucrada y entonces ya puede transformarse en otra. Es una concepción muy distinta y por ujú, eso la intervención también es muy distinta. Sue Johnson trabaja en conectar, como trabaja en pareja o cuando trabaja en pareja, trabaja en conectar a uno con el otro. ujú, Entonces, el uno le pide normalmente afecto, porque para ella todo es apego, esa es la otra crítica que le tengo, para ella todo es apego, no ujú. existe el respeto, ¿no? Cercanía, y entonces Sue Johnson, cuando el uno ya lo pidió, se acerca al otro y le coachea al otro para que se lo dé. Ujú. Yo no hago eso. Yo no trabajo en conectar a un miembro de la pareja con otro, trabajo en conectar a ese miembro consigo mismo. Porque solo si se conecta consigo mismo, con su propia necesidad, va a poder conectarse con el otro. Porque la conexión está dada al nivel de las necesidades, no de las emociones. Entonces sí, es muy distinto, aunque yo haya aprendido de los dos, pero es muy diferente del planteamiento de ellos. Ok. O sea, no se trata de cambiar la emoción, sino de satisfacer las necesidades, las dos que Tampoco planteas es tú, satisfacer, ¿sí, tampoco es no? satisfacer. Porque ¿qué pasa si yo quiero que tú me quieras, pero tú no me quieres? Yo no Ujú, puedo obligarte. Pero el ujú. hecho de poder reconocer que yo necesito tu afecto, que quisiera que me quieras, me permite a mí eventualmente reconocer que tú no me lo puedes dar y a lo mejor hacer un duelo al respecto de eso y por tanto ser libre al final. Entonces no es satisfacer lo que me sana, es honrar, que es distinto. Ok, ok. La Y palabra esta es una honor es la diferencia, clave. es la diferencia más compleja. Ok, ok, ok. Bueno, adelante los demás también. Y, y- Ok. sí, sí, alguna pregunta. Sí. Hola Esteban, ¿cómo estás? Vilma Menacho te saluda desde Perú. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal, Esteban? Te vi en Costa Rica y me firmaste tu libro. Ah, qué Sí. bueno. Bueno, te estaba escuchando muy atentamente y de verdad es un placer exquisito escucharte. Gracias. Sí, sí, es muy lindo. De pronto por ahí, eh, hablabas un poco esto de la emoción, de honrar las necesidades, ¿no? Sí. Eh, y de pronto que sin el otro, de repente no podríamos ver esa necesidad, ¿no? Porque Ujú, el otro ujú. como en espejo nos muestra, se dice que la pareja nos muestra lo que nos falta o lo que nos sobra en realidad, ¿no? Vamos a ver en ellos reflejado algo que es más nuestra vida y nuestra historia. Ujú. Digamos, Entonces, sí. dale, dale. Sí, sí, Entonces, no, cuando tú sigue, sigue. dices honrar esa necesidad desde lo que tú me mostraste, de repente por ahí no sé, de repente también es ese reconocer al otro que gracias a ti yo pude ver esa necesidad, ¿no? Porque ahí estaríamos conectando lo relacional, porque si solamente se trata de mi necesidad, estaríamos entrando al individualismo y a la linealidad, ¿no? A Mm, solamente vernos sí, como sí. seres individuales muy propios. Entonces, ¿dónde queda esta base fundamental sistémica que somos seres relacionales? No sé, me Es que ponía no a pensar es, y lo sí, sí. digo, Es que no es mi a ver, necesidad y la tuya, es la necesidad. ujú,
es que yo tengo una necesidad y tú tengas otras. Es la misma necesidad. Se manifiesta en ti y en mí, pero es la misma. Estamos unidos al nivel de las necesidades, Ujú. no al nivel de las emociones, y no es mi necesidad versus la tuya. Por eso se honran juntas y se deshonran juntas. O Ujú. sea, yo no puedo honrar mi necesidad sin honrar la tuya a la vez. Y no puedo deshonrar mi necesidad sin deshonrarla a la vez. Claro. Me suena un poco a esta oración o proclamación de Fritz Perls, donde habla de tus expectativas, ¿no? Tú no estás aquí para Bueno, poder calmar pero mis expectativas y de las tuyas, algo así, ¿no? eso es lo que no, eso es lo que no es. No es. No, es de hecho todo lo contrario. Claro, es Bueno, de hecho no todo sé. lo contrario, porque si lees esa oración Ajá. de Fritz Perls es una oda al narcisismo y el egoísmo, como era Fritz Perls, porque Fritz Perls era un personaje bien terrible. Su historia es bien turbia. O sea, él dice, yo no estoy aquí para satisfacerte a ti y tú no estás aquí para satisfacerme a mí. Si nos Ya. encontramos, chévere, y si no, qué pena. Claro, En otras palabras, pero está hablando de las necesidades también, o sea, si hace eso, separa que son mis necesidades y son tus necesidades, por eso, entonces yo me hago exacto. cargo de la Es que eso es mía, lo que digo. No, ¿no? no, no, no. Es que no se No. trata de eso. No es yo Ujú. me hago cargo de lo mío y tú verás lo tuyo. Precisamente eso es lo que no es. Porque Ajá. eso es narcisista y egoísta. No es mi necesidad, Ujú, es la necesidad. ujú. Entonces es una visión muy diferente. Tú Es me constituyes a mí. que si Hay se una habla de oración, pareja, ¿no? Claro. Si se habla de pareja, hay somos una, dos. no, 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 no. Si se habla de cualquier cosa, el Ya. ser humano está constituido por los vínculos con todos los demás. Ujú, exacto. No existe solo. Hay una oración, digamos, la oración esta de Fritz Perls, hay un monje budista, si no me equivoco, Thich Nhat Hanh, que hace su versión de la oración, que es así corresponde a lo que yo defendería, que más o menos dice, eh, yo estoy aquí gracias a que estás tú, y tú estás aquí gracias a que estoy yo. Ujú, Es completamente opuesto a lo de Fritz Perls, ujú. completamente opuesto. Por eso, claro, entonces ustedes dirán, ¿y esto qué relación tiene con la terapia? Bueno, es que en terapia gestáltica, mi experiencia es que los terapeutas gestálticos tienen la manía de meterse ellos en medio de la terapia, cuando no deberían. O sea, el terapeuta gestáltico te va a hacer una devolución diciéndote, esto que tú me dices, a mí me produce tal cosa. Eso no, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué meterte a ti en medio? Tú para el paciente eres una persona secundaria. Tendrías que serlo. Eres alguien que le acompaña durante un periodo de su vida limitado que necesita ayuda. Es mucho mejor no ponerte en medio, no poner el reflector sobre ti, simplemente hablar de lo que le pasa. Si el paciente te dice, sabes que me pasó esto y aquello y estoy muy mal, es mucho mejor que tú le digas, eso es algo triste, porque ahí no te pones tú en medio, no colocas el reflector sobre la relación, no le pones al paciente la tarea añadida de tener que manejar la relación contigo. Entonces, ahí hay una gran diferencia realmente, aunque desde fuera pueda parecer lo mismo, o se parezca, pero no lo es. Ujú. ¿Tiene sentido? Ok, Vi por ahí otra pregunta, ok. otra mano levantada. Sí, de Jenny Miranda. Adelante, Jenny. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Esteban? Muchísimas gracias. Hola. Me quedo con esto de honrar mis necesidades. O sea, siempre hemos tenido la idea de que el otro, de alguna manera, está obligado a satisfacer lo que yo necesito. Pero cuando tú hablas de honrar, no sé si lo entendí bien, pero espero que sí. Es como que yo tengo que aceptar que esa necesidad es mía, pero también tengo que aceptar que tú no tienes la obligación de satisfacerla y que yo puedo y tengo la responsabilidad de asumir eso porque no estás en la obligación de hacer algo que de repente no te nace, no es parte de eso, ¿no? No sé si Mm, entendí, pero espero que sí. Al decir honrar, me encanta ese término de sí, honrar mis pero necesidades. es que, entonces mira, ¿qué es lo que pasa? Y por eso les comenté eso. No es exactamente eso, no es eso.
digamos, la diferencia aquí es que lo que tú estás, aunque sí es cierto que eso sería la consecuencia, o sea, si yo honro mis necesidades en un contexto relacional, entonces no fuerzo al otro, por supuesto, pero ese no forzar al otro nace de mi convicción, de mi experiencia, de que yo lo merezco aunque tú no me lo puedas dar. Y eso está sistemáticamente ausente de este tipo de discursos como el que tú has dicho. O sea, supongamos que yo tuve un padre que no me reconoció, que nunca me valoró, que nunca me, ¿no? Y yo resentí eso durante toda mi infancia, me sentí muy triste, muy lastimado. Entonces dediqué mi vida medio a conseguir que me reconociera, ¿no? Como a hacer cosas para que él me dijera al final, hijo, tal. Eh, hay una gran diferencia entre eh, resignarse a que no me lo va a dar y reconocerme como que yo lo merecía y es él quien no puede dármelo por sus propias historias. ¿Qué es la diferencia entre lo que se llama poner límites, que a mi juicio no sirve? Yo creo que ese es un término poco terapéutico, de hecho, antiterapéutico. Poner límites es como los terapeutas les llamamos a amenazar. Así de simple. Poner límites es amenazar. No me gusta que hagas esto y si lo haces tal cosa. Eso es una amenaza, ¿no? Y si tú tienes que amenazar es porque sientes que no lo mereces. En último término es así. Si sientes que no mereces que te quieran, por más que te quieran, no lo puedes recibir, no lo puedes integrar. En mis términos, si no honras tu necesidad de afecto, tampoco puedes satisfacerlo. Entonces, no es exactamente eso de decir, ok, entonces yo reconozco que no me lo vas a dar. Eso puede ser la consecuencia, pero es más profundo. Es confirmar esa necesidad en tu fuero interno. Es reconocer que tienes derecho de recibir. Y no solo cognitivamente, sino en la experiencia, que es un cambio muy profundo, ¿en ese sentido? Entonces, ¿ven? No es exactamente eso. Ahí está la dificultad de entender el concepto. Vi más manos No, levantadas. claro, no basta solamente estos 40 minutos, eso está clarísimo. Necesitamos Bueno, todo el por eso diplomado para toma un poder año. entender. Claro, claro. Exacto. Ahí vi otras manos. Eso sí. Sí. Carola Aranzares y luego Lourdes Marcelo. Adelante, Carola. Hola, ¿qué tal? No sé si me escucha. Sí, Sí, se escucha. Perfectamente. ya, perfecto. Bueno, gracias por todo lo que estamos aprendiendo antes que nada. Em, Quería hacer una pequeño comentario, a ver si también estoy en ese camino de entender lo que estamos tratando de hacer. En lo que es confirmar la necesidad, tendría que ver un poco con el autoestima de la persona que no logra justamente esa confirmación de su propia necesidad. Ese es un comentario. Y el segundo sería Sí. si al confirmarla, esta necesidad, por ejemplo, en pareja o como tú mismo dices, en cualquier vínculo, esto puede darse, vendría también de que la otra persona no le ha dado el valor a tu necesidad. ¿Tendría que ver algo en esos dos comentarios? Te agradecería mucho. Cuando dices el valor, ¿a qué te refieres? El valor de lo que siente, de esa necesidad que siente, ese disgusto, podría decir, esa tristeza o cualquier emoción que pudiera estar sintiendo. Sí. Si la otra persona no le da el valor, tú te sientes que estás desconfirmado, obviamente, ¿no? No vales, por decirlo de alguna manera. Entonces, no está esa necesidad para confirmarla, como tú mismo dices, una necesidad que se debe confirmar, es darle valor a tu necesidad. O sea, va por ahí la idea. Sí, bueno, empezaré con la primera cosa que has dicho, ¿no? De hecho, no tiene que ver con la autoestima. Otra de las consecuencias de este modelo es que el concepto de autoestima es un concepto antiterapéutico. Y yo sé que decir esto es muy chocante porque está súper instalado en la cultura terapéutica, pero el autoestima no es sana de por sí. De hecho, se puede tener una autoestima altísima y ser profundamente enfermo y patológico. Los pacientes narcisistas tienen el autoestima muy alta y son súper patológicos. Entonces, no tenemos que trabajar en aumentar la autoestima de la gente porque eso hace daño en lugar de ayudar. En lugar de autoestima hay un concepto que es más contemporáneo, que es el de autocompasión.
Autocompasión, que es yo en mi modelo, la defino como la capacidad, la autocompasión es la necesidad de afecto en relación con uno mismo. Es la capacidad de englobar todos los aspectos de tu experiencia como parte de ti, de forma amorosa, ¿no? De forma tierna, Claro, cuando eres autocompasivo, eres capaz de reconocer tu dolor, tu malestar, tu sufrimiento de forma amorosa, como algo que te vivifica, que te da vida, aunque sea doloroso. Y honrar la necesidad tiene que ver con eso, con ser capaz de hacer eso. Yo puedo reconocer que me gustaría que tú me quieras y me duele que no sea así, pero reconocerlo y reconocer mi dolor me dignifica, me humaniza y eso me sana, aunque no me lo des. Entonces, honrar es eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona no le da valor? Bueno, la pregunta es si tú le das valor. Es decir, eh, porque lo que hacemos normalmente, y esto también los terapeutas y las terapeutas hemos cometido el error de fomentarlo, es caer en el poner límites, que es básicamente amenazar y coercionar. Mira, si vuelves a hacer esto, yo haré tal cosa. Eso es una amenaza. Y cuando hiciste eso, ya deshonraste tu necesidad, ya para empezar. Entonces ya el otro tampoco le va a dar importancia porque tú mismo no se la diste. Tú mismo estás tratando de malbaratar tu necesidad, obligando al otro. Entonces, ¿qué esperas que el otro haga? Entonces, hay mucho de lo que normalmente hacemos en terapia, lo que conseguimos en terapia, que desde el punto de vista de la terapia en clave emocional es un error, es antiterapéutico, es patológico, porque coincide con la cultura capitalista, que es patológica, ¿no? El capitalismo contemporáneo es generador de patología. ¿Tiene sentido? Alguien más levantó la mano y quizá con esa pregunta vamos Sí, terminando, con ¿no? esto Porque creo vamos que estamos sobre el terminando. tiempo. De Lourdes Marcelo. Sí, adelante, con esa terminamos. Sí, buenas noches, Esteban. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias. Bueno, mi pregunta es, desde la terapia con clave emocional, ¿cuál es el concepto de amor desde tu experiencia? Sí, este es otro tema interesante porque el concepto de amor en la terapia sistémica ha sido, a ver, así como el concepto de emoción nació con una maldición, la de Bateson, el concepto de amor desde mi punto de vista nació con una bendición envenenada, ¿no? Porque el que lo pone sobre la mesa es Maturana, que lo pone en la mesa en los años 80. Entonces a Maturana hay que agradecerle el hecho de que habló del amor. Fue el primero en terapia sistémica que dijo el amor es importante y fundamental. Ya, pero la forma en que Maturana concibe el amor no es amor, es respeto. Maturana nunca entiende lo que es el amor, realmente no lo comprende. Cuando Maturana habla del amor, habla del respeto. Si tú ves su definición de amor, que es el reconocimiento del otro como un legítimo otro, eso es el respeto. Eso es respetar, pero no es amar. Porque amar tiene que ver con la cercanía, con la intimidad. Y eso está categóricamente ausente en la obra de Maturana. Es absolutamente ajeno a la teoría maturaniense, lo de acercarse e intimar. Porque claro, los organismos están cerrados sobre sí mismos, son autopoyéticos, no se vinculan con los otros más que a través de sus propias interpretaciones, entonces no hay cercanía, es inconcebible. Entonces, los terapeutas y las terapeutas que parten de Maturana cuando hablan del amor, creen estar hablando del amor, pero hablan del respeto. El amor, desde el punto de vista de la clave emocional, consiste en la búsqueda de cercanía con el otro, con aquel o aquella que tú amas, para poder formar una sola unidad. El amor siempre, en todas sus formas, conduce a formar una sola unidad con el otro o la otra. Cualquiera de sus formas. Entonces piensa en los niños, en los bebés. Cuando tienes un bebé, ¿no? Entonces, o ves un bebé. ¿Verdad que las mamás a veces dicen, ay, es que lo quiero tanto que me lo comería? Ahí está, quieren formar una sola unidad. En el amor de pareja, la manifestación más clara y normalmente más solemne del amor de pareja es la relación sexual, la intimidad, que es formar una sola unidad en el momento del contacto sexual. Una unidad que los trasciende a los dos. El amor de familia. Somos una familia. Somos los Martínez, los Pérez. Somos una sola unidad. Entonces, esta idea de formar una sola unidad que nos trascienda está sistemáticamente ausente en la obra de Maturana porque es incompatible con su concepción de la autopoiesis. Pero eso es el amor. Y por eso es diferente del respeto. Pero
requiere del respeto, así como el respeto requiere del amor. ¿Tiene sentido? Excelente. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias De también nada. a ustedes por las preguntas. Seguro, como todos hemos visto, es un concepto que probablemente sea nuevo para todos, así que siempre cuesta asimilarlo, digamos, hacer alguna disonancia cognitiva, si vale el término, para poder asimilarlo y poder incorporarlo sobre todo en nuestra práctica cotidiana. Dejamos unos minutos más, sin antes agradecer y dar un aplauso virtual a Esteban por la presentación. Espero que podamos volver a tenerte, Esteban, en otros conversatorios de la asociación. Con mucho gusto. Muchas gracias, muy interesante. Y dejo a Jenny Miranda para que nos presente también al respecto el programa sobre conexión familiar que estamos haciendo. No queremos hacer que Esteban ya, digamos, pierda más tiempo, un poco más al respecto de estar en la sala. Realmente, para terminar, esperamos encontrarnos con todos también en Guadalajara el año que viene. Seguramente Esteban estará presentando también alguna ponencia al respecto del tema y algún Así taller será. quizás que nos pueda ilustrar, ampliar estos conceptos. Así que el otro año, pues el Relate se celebra en Guadalajara y están todos ya invitados previamente. Muchísimas gracias, Muy Esteban, bien. por tu Muchas participación. gracias a ustedes. Muy bien. Y nos vemos aquí con quienes vengan el año que Muy viene. bien, gracias, Esteban. Cuídense mucho. Gracias, chao, chao. Adiós. Gracias. Muy bien, Jenny, y nos presentas el programa y con eso vamos terminando. Sí, bueno, a todos ustedes, presentarles el programa que lo hemos preparado con mucho cariño para las familias. Vamos a tener nuestro primer conversatorio el día 18 a las 6 de la tarde. Nuestros invitados son de lujo, Diana Gutiérrez y Ronald, que nos van a acompañar pues hablándonos de los desafíos de la familia moderna, ¿no? Y también nos darán algunas recomendaciones al respecto. Y bueno, esperamos contar con casi todos, o si es posible, la familia de todos los que estamos acá, sería extraordinario, ¿no? Y que lo compartan también, por favor. Mañana estamos publicando y pues el compromiso de publicarlo por nuestras redes para que muchas familias se beneficien, ¿no? Gracias, Eden. Muy bien, Jenny, muchas gracias también. Bueno, agradecer a todos su presencia. Con esto estamos terminando este conversatorio. El siguiente, ya les adelanto, va a ser la segunda semana de noviembre, sobre un tema también muy interesante con la doctora Regina Giraldo de Colombia. Así que solo eso les digo, ya el tema se los vamos a dar. Y bueno, un abrazo para todos los que nos hemos conectado y nos vemos pues en un mes en nuestro siguiente conversatorio. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Eden. Gracias. Chao, que les vaya muy Muchas bien. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Hasta luego.